viendo aquello? Sí, ingeniero. Ok, ahí continuamos entonces. Ok, entonces ya está clarito para nosotros. La juntura de entrada se polariza en forma inversa. Esa es la diferencia con los transistores unipolares, cuando tiene que trabajar el transistor como amplificador. La juntura de salida, mantenemos lo que decíamos en los bipolares, polarizamos en forma inversa. En realidad, en este tipo de transistor no existe juntura de salida, porque es una sola base semiconductor. Ok, entonces, este es el tipo de circuito que yo tengo que ponerlo en la mente. Ya hemos dicho que los condensadores van a estar por el momento dimensionados en base a la misma hipótesis que hemos planteado. ¿Cuál era la hipótesis? Tenía dos partes. Que los condensadores se comportan como circuitos abiertos o de reactancia de valor infinito para la frecuencia de la componente de continua de polarización del circuito. Claro, la componente de continua, su frecuencia es cero. Por lo tanto, la reactancia capacitiva se comporta como una reactancia infinita. Hipótesis, después lo vamos a, ya lo han verificado ustedes en la materia de redes. Esa no la vamos a volver a verificar. Y la segunda hipótesis que vamos a utilizar es lo mismo que en el bipolar, que estos condensadores se comportan como cortocircuitos a las frecuencias más bajas a ser entregados por el transductor de entrada. Este va a ser un cortocircuito a la frecuencia más baja a ser entregado por el transductor, amplificado por este transistor, obviamente. Pero eso lo va a entregar a esta carga. Entonces, se va a comportar de esa manera estos dos condensadores. Ahora, de ese punto de vista, aquí casi estamos obligados a utilizar dos fuentes de tensión, porque tienen diferente signo. En cambio, será una ventaja para nosotros para utilizar una sola fuente en los transistores bipolares. De ahí surgió el circuito de polarización fija, el circuito de polarización colectora base, el circuito de autopolarización. A ver, míralo. Para ambos entradas, o sea, para el terminal de entrada y este terminal, que podríamos decir que es la de salida, o sea, el colector, ¿no ve? La entrada era la base, poníamos más VCC y aquí también ponía más VCC, o ponía un divisor potenciométrico. Y a ese último circuito, ¿cómo lo llamábamos? Autopolarizado, y utilizábamos un divisor potenciométrico. Cuando uno manifiesta eso, parecería que no es posible que utilicemos un divisor potenciométrico para polarizar este transistor. Es más, eso es lo que vamos a usar. Digamos, claro, va a tener que cumplir determinadas condiciones. Y eso tiene que estar clarísimo para nosotros. ¿A ver? Ok. Entonces, de igual manera que en el transistor bipolar, yo voy a poder escribir acá unas funciones en cumplimiento de la teoría de los cuadripolos. Me voy a tener que tomar dos variables independientes y dos variables dependientes. Y voy a tener que tomar para este transistor la nomenclatura para representar aquellos que tienen variables totales, es decir, componentes de continua y alterna, y también en esa nomenclatura representar solamente las componentes de continuo o solamente las componentes de alterno. Todo se va a cumplir aquí. También. ¡Qué bien! Pero si ya lo sabemos manejar, está bien, pues estamos partiendo de una ventaja. Pero ¿sabes qué? Este tiene una segunda ventaja respecto al bipolar. O tal vez la única. ¿No ve? Y uno dice, ¿a qué te estás refiriendo? Este transistor, el transistor de efecto de campo FET
Y lo mismo es para los MOSFET, inducción y depleción. Pese a que están hechos en base a semiconductores, no tienen los defectos térmicos que tiene el transistor bipolar. Por un doble efecto que ocurre en la zona del canal. Ese doble efecto que ocurre en la zona del canal compensa mutuamente el defecto a la temperatura. Por lo tanto, en este tipo de circuitos no me tengo que preocupar de la estabilidad, que ha sido el tema más complicado que hemos tenido en el transistor bipolar, entre los temas más complicados que hemos tenido en el transistor bipolar. Este no la tiene, te lo vamos a explicar, obviamente. Ah, qué bien. Por eso no nos vamos a preocupar de la estabilidad, pero sí nos vamos a preocupar de mantener con una dispersión lo más reducida en su punto de trabajo, no por problemas de estabilidad, sino por problemas de los parámetros equivalentes del transistor, cuando yo tenga que, en el capítulo 3, deducir los parámetros que el transistor aportan al amplificador. Por eso que en este también vamos a usar el autopolarizado. Va a haber la realimentación negativa que va a mantener estable ese punto, pero no tengo que calcular la estabilidad. Ok. No nos olvidaremos de ese tema. Ya lo hemos mencionado, así que lo iremos mostrando de a poquito. Ahora, ¿en cumplimiento de qué? ¿No ven? Nosotros en este circuito de entrada, esta es la entrada, estamos planteando la ecuación de mallas. Y ya tengo las hipótesis para mis condensadores. Son todos componentes de continuo. Es BGG, ¿no ve? Componente de continuo, es esta fuente. Y yo tengo que establecer un lazo así, para la convencionalidad, ¿no ve? Por eso tengo BGG más I sub G por RG, más la caída de potencial que produce el I sub G en esta RG, pero la parte de continuo de este I sub G, en este RG, más el BGS, todo igual a 0. Porque mira, si está así, aquí es negativo, positivo, ¿no? Y esta corriente va a ser positivo, negativo. El justito es una malla cerrada donde la suma de tensiones es igual a 0. No hay donde perderse. Ya tengo mi tensión a la entrada. Ahora, como te hemos dicho, esta juntura se debe polarizar en forma inversa. ¿Qué era polarizar en forma inversa una juntura? Era aplicarle una tensión tal que aumente la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Solo se mueven los minoritarios. Y por el grado de dopaje que existe en este tipo de dispositivos, los portadores minoritarios casi tienden a 0. Por lo tanto, me está diciendo, como se polariza en forma inversa, el I sub G es prácticamente 0. 0. Nosotros es lo que queríamos en el transistor bipolar, que la corriente, el I sub G, su homólogo, ¿quién es? El I de base. El I de base era corriente de recombinación. Ojalá no se recombine ninguno. Ojalá que la corriente de base sea 0, por lo tanto el efecto transistor, lo que se inyecta igual a lo que se saca. ¿Recuerdas? Ah, no, parecido. Parecido. Y aquí sí, realmente, por la polarización inversa, estamos consiguiendo una corriente de compuerta prácticamente 0. Y si no fuese 0, ¿cuánto va a valer la debida a los portadores minoritarios? Que es muy, muy reducida en estos transistores de efecto de campo por las dimensiones con que se construye este dispositivo. Ok. Entonces ya tenemos esa idea. Por lo tanto, me dice, esto va a ser 0 en esta ecuación, por esta condición. Por lo tanto, BGG más BGS es igual a 0. Y de ahí despejo este BGS, esta tensión. Y esa tensión me dice es menos BGG. Y esto me está diciendo, estoy polarizando en forma inversa esa juntura, con este valor menos BGG. Esto es constante, es fijo.
¿No ve? ¿Por qué es fijo? Hoy no, ha desaparecido la caída de potencial en esta resistencia. Entonces, esta es una constante. Esto podríamos llamar como circuito de polarización fija. Teníamos en el bipolar, sí, lo teníamos, pero era de otra forma. Ah, pero había. Ok. Entonces, como este es un transistor de efecto de campo, la ecuación fundamental, la ecuación de Shockley es esta. ¿Lo ve? La corriente para variables totales está minúscula, mayúscula. El IDSS parecido a la corriente inversa de saturación. La corriente inversa de saturación solo era mayúscula, subíndice mayúscula, ¿recuerdas? Parecido a eso. Pero este es muy diferente a aquello. Este es de un valor más bien considerable. Y puedes decir, es la máxima corriente del drenador en condiciones de la tensión VGS igual a 0. ¿Recuerda? Así era pues. Entonces, este no lo puedes confundir. Esta es la corriente inversa de saturación. Está en el orden de los nanoamperios o microamperios. No, está en el orden de los milis. Y si es un transistor de potencia, incluso puede estar en cientos de milis, hasta puede llegar a valer cerca de los amperios. Transistor de potencia. Ok, la tensión de pincho. Tensión para el que la corriente del drenador se hace 0, ¿te acuerdas? Ok. Entonces, esa ecuación ya lo hemos interpretado. Ahora, vamos a escribir, aparte de esta ecuación, la ecuación de la salida. La ecuación de la salida, ¿qué voy a tener? Voy a tener una BDD. Es esta BDD la que estoy aplicando. Produce una corriente I sub D. I sub D en RD. Es esta misma, está en serie, es I sub D por eso. Solo para identificar, he puesto aquí RD y aquí I sub D, ambos son iguales. Ok, entonces, I sub D por RD más esta tensión VGS. Entonces, lo mismo en el circuito de entrada, yo puedo descomponer en sus componentes de continuo y alterno. Separo las componentes de continuo, BDD es igual a I sub D por RD más VGS. Entonces, este condensador ya está cumpliendo esa condición que decíamos. Va a aislar de las componentes de continua al transductor de salida. Ese era su papel en el bipolar, aquí también. Aunque no nos olvidaremos de aquello. Entonces, esa es para las componentes de continua. Y esta va a ser para las componentes de alterna en el circuito de salida. Entonces, con esto lo voy a polarizar, voy a fijar un punto de trabajo y alrededor de ese punto de trabajo van a estar estas componentes de alterna. Así era en el transistor bipolar. Aquí también no, esa condición no va a perder, ya lo teníamos. Ok. Ahora, solo ya te está haciendo recuerdo. Para las componentes de continuo, consideras frecuencia cero. Los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Eso lo hemos anotado como hipótesis. La resistencia RG en el circuito es de un valor elevado. Puede ser de un valor bajo también, pero es preferible que sea elevado. Como no circula corriente de compuerta de continua, ¿no ve? Por lo tanto, la caída de potencial en RG va a ser 0. Entonces, no interesaría en principio si es de un valor elevado o es de un valor reducido. ¿Por qué nos conviene que sea de un valor elevado? Nos conviene que sea de un valor elevado para evitar que circule corriente de alterna sobre RG y que toda la corriente de alterna que me entrega el transductor de entrada se introduzca al transistor. Ah, qué interpretación más sencillita. Y eso viene de las redes. Entonces, ya te puedes anotar esto. Y sub G igual a 0, porque la juntura con puerta fuente está polarizado en inversa en BGG. Entonces, si el I sub G va a ser 0, entonces, para no cargar a la fuente, al transductor de entrada, que el RG debe ser lo más grande posible. Cuando una fuente de tensión desarrolla su máxima energía, es sobre un circuito abierto. Sobre un circuito abierto hay la máxima tensión. Eso tú ya sabes. Entonces, ¿eso qué me está queriendo decir? El RG debe ser lo más elevado posible. Solo por esa causa vamos a elegir un RG elevado.
También lo vamos a justificar cuando veamos para señales, porque también ahí va a aparecer. Entonces se presenta un circuito abierto, por lo tanto no circula corriente de continuo por RG. Pues hemos dicho de un valor elevado porque tiene que presentarme un circuito abierto para que no circulen componentes de corriente por RG. Ok, se concluye que la tensión con puerta fuente es de un valor constante, tal como me salió en la ecuación anterior, que BGS es igual a BGG. Y por esto, por esta condición, el circuito se denomina de polarización fija. Ok, pero no lo voy a confundir con, claro que es lo mismo, el de polarización fija para el bipolar, parecido es, ¿no ve? Pero tiene otras cosas. Ok, ya lo sabemos además. Entonces, del FET a ser polarizado, o sea, de cualquier transistor de efecto de campo, que tienes que polarizarlo, siempre vas a conocer esta tensión. Es lo mismo que en el bipolar, que siempre vas a conocer su documento de identidad, decía. ¿Cuál? La corriente inversa de saturación, dato del fabricante. Aquí el dato del fabricante va a ser la tensión de pincho. Tensión para el que no circula corriente eléctrica. B sub P igual a BDDS. Con cualquiera de estos nombres lo vas a conocer a esa tensión de pincho. Nos informa su valor el fabricante en la hoja técnica o en las características tensión corriente. Doble propósito tenemos aquí, como en todos los transistores. Su hoja técnica para nosotros va a ser recontra importante. Si no debo olvidar que tengo que mirar allá, lo va a poder determinar, claro, lo mismo que para el bipolar, tienes unos circuitos con el que tú vas a trabajar y empieza ya a mirar tu segundo examen, ahí estamos. Ahí están esos circuitos. En la guía del laboratorio 2 están esos circuitos, están para los transistores de efecto de campo, para los MOSFET y para los bipolares. Están. Ok. Entonces, además me tiene que informar de esta corriente. Su máximo, ¿cómo no me va a informar? Porque su área transversal está establecido para que circule este máximo y no se destruya. ¿No ve? Ok, IDS. Corriente máxima entre drenador y fuente. Creo que te hagan caer preguntándote IDSS. ¿Qué es IDSS? Muchos caen con... Parece una tontera, ¿no? Corrientes, ¿pero de qué? Máximo, mínimo, valor intermedio, ¿qué es, pues? En un transistor de efecto de campo. Ok. Entonces ya tenemos estas condiciones y sabemos que el BGS tiene que trabajar en condiciones de polarización inversa. Ok. Eso lo podemos calcular, ¿no ve? De las condiciones de polarización inversa con las definiciones de la ecuación de Shockley, que lo vamos a ir estableciendo con calmita. Entonces recordaremos que para los FET de canal N, BGS, esto es importante, los signos BGS y B sub P son negativos. En cambio, para el de canal P son positivos. Especialmente don David Molina, que es el docente del otro paralelo, ¿no ve? Para tomarles el pelo, cuando da especificaciones para el transistor de canal N, les da valores positivos. Y para este les da valores negativos. Y uno se vuelve loco y dice, ¿qué ha pasado? Y cuando tú le interrogas, usted nos ha dado el dato equivocado. Es que tú sabes cómo funciona el FET, ¿no? Te dice. Y tú le dices, sí. ¿Y con qué tensiones funciona? Si yo me he equivocado, ¿por qué no lo has corregido? Si sabes cómo funciona. ¿No ves? Claro, al mejor cazador se le va la liebre. Y hay veces a él adrede se le fue la liebre para ver cuánto te habías preparado tú. Tú tienes que saber esos detalles. No te olvides. Y lo mismo que para el transistor bipolar, que no nos dan los sentidos de las corrientes y las tensiones en las hojas técnicas,
No es porque al fabricante se le ha ido la liebre, porque él está seguro que tú, para manejar ese transistor, tienes que saber su teoría. Lo mismo ocurre en estos casos. Están queriendo verificarte a ver qué grado de conocimiento tienes. No te vayas a hacer pescar, por favor. Ok. Entonces, bien, con los valores de I sub D y BGS, queda determinado el punto de trabajo estático del circuito de polarización. Claro que aquí la polarización es más sencilla, porque solo tengo que determinar esos dos valores, como dice I sub D y BGS. A ver, recuerda del transistor bipolar. Tenías que determinar 4 valores. Esa era una diferencia. A ver, vamos a trabajar ahora sobre esos 2 valores. Ahora, lo mismo que en el bipolar, nosotros los circuitos de polarización también podemos trabajarlo en forma gráfica. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos determinar las rectas de carga. Vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Entonces, ahora, para graficar la curva de transferencia del transistor, esa gráfica exponencial que te han dado, te está diciendo, es suficiente conocer este dato, IDSS, que representa el punto de intersección de la curva con el eje de corrientes, ¿te acuerdas? Justo con el eje de corriente, cuando la tensión con puerta fuente se hace 0, tengo la máxima corriente y ese es el IDSS, que representa el punto de intersección de la curva con el eje de corrientes. Ok. Y la tensión de pincho, ya sea BP o ya sea el BDSS, que también es la intersección de la curva con el eje de tensiones. O sea, te está diciendo, para que tú construyas vía la ecuación de Shockley la característica del transistor, lo único que necesitas conocer es este dato, y con esto lo puedes hacer. Es pura matemática esto. Cuando digo pura matemática, muchos empezamos a odiar a las matemáticas. Y uno empieza a recordar a ver mis docentes de matemáticas, quienes fueron, no, ya los ves con cara de ogros, esos no me han hecho estudiar. No, te han hecho estudiar. Lo que pasa es que tú no le diste importancia. ¿No ves? Entonces, ¿cómo vas a construir esa gráfica? Fíjate estos valores particulares, que lo vamos a mostrar también. El ID igual al máximo que te da el fabricante. El ID igual al máximo dividido 2, otro punto. El ID dividido 4. ¿No ves? Y finalmente el 0. Agarras una serie y por eso tengo 1, 2, 3, 4 puntos, va a pasar una curva y esa curva que te da es una curva del tipo exponencial. Y eso representa la ecuación fundamental de Shockley. Ni siquiera necesitamos que nos los dé el fabricante. Yo necesito que me dé esos 2 valores extremos, con eso tú te construyes. Eso ya me está diciendo una cosa bien importante. Es mucho más sencillo el transistor unipolar, sí lo es. Tiene menos problemas, se lo maneja más fácilmente, pero tiene otros problemas, pero que no van a repercutir en el tema de la polarización. Entonces, el de polarización fija no lo vamos a repetir porque es demasiado sencillo. El autopolarizado sí, porque este va a tener que tener varias explicaciones para que pueda trabajar en forma adecuada. Quiero mostrar el circuito, ahí voy a volver a los 3 párrafos que hemos mostrado en esta filme. Aquí está mi transistor, por esta flechita me doy cuenta que es canal N. ¿No ve? Entonces, si es canal N, eso es N. ¿No ve? Si es N, es como el transistor se parece al NPN. ¿No ve? Entonces, el N, allá era colector, aquí este N es drenador. Allá en el N, para polarizar en forma inversa, le aplicaba una tensión positiva, aquí le tengo que aplicar una tensión positiva. A eso me sirve la analogía, para darme cuenta la polaridad que le voy a poner aquí. Hay muchos compañeros que tratan de aprender de memoria, y esos compañeros a la primera de cambio se olvidan.
Los nervios nos hacen olvidar a nosotros, ¿no? Sí. Por eso yo digo, los nervios, sí, no. Es que la memoria es traicionera como el amor, digo siempre yo. Tú te equivocas fácilmente de nombre, te dan tal carterazo en la cabeza y que quedas groggy. ¿No ves? No, no recibas eso. ¿Para qué vas a usar la memoria? Hay metodología. Le acabo de decir una metodología para que te acuerdes. Nada más sencillo que eso. ¿No ves? Ok, listo, ya hemos determinado. Y el resto es el divisor potenciómetro. Aquí en ningún lado estoy utilizando tensión negativa. Pero yo ya sé conceptualmente que esta tensión tiene que tener valor negativo porque esta juntura se debe polarizar en forma inversa. Y cuando yo creo este divisor potenciométrico, cuando calculo el equivalente de Thevenin acá, si esto es positivo, el equivalente de Thevenin me va a dar una tensión positiva. Entonces esa tensión positiva polariza en forma directa esta juntura. Entonces yo tengo que tratar de cambiar ese tipo de polarización por la polarización inversa. ¿Quién me va a quedar para hacer ese trabajito? Esta resistencia, la LS. Porque va a producir una caída de potencial, ¿no ve? Debido a la corriente de drenador. Esa caída de potencial va a ser más, menos aquí. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Esta tensión positiva puesto en la fuente, puesto en la fuente, ¿no ve? Tiene que ser más positivo que la tensión puesto en la compuerta por el divisor potenciométrico de entrada. Por lo tanto, si este es más positivo que la de la compuerta, la juntura formada entre el drenador, entre la compuerta y la fuente va a ser de polarización inversa. Mira nomás tus conceptos de redes. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya lo vamos a establecer enseguida. Entonces ahora te está diciendo, la topología circuital de autopolarización del FET es el mismo que del circuito autopolarizado con transistor bipolar. Por eso hacíamos referencia de cómo yo tenía que elegir la polaridad acá. Pensando en que hay una juntura de salida y pensando que esa juntura se polariza en forma inversa. Pero pongo el divisor potenciométrico, resulta que la juntura de entrada por el divisor potenciométrico está polarizado en forma directa. Ajá. Entonces, ¿qué me queda? La caída de potencial en RS para que lo polarice en forma inversa esta juntura. ¿Qué me dice? Tiene que ser más positiva que la tensión creada en la compuerta. Y de esa manera esta juntura de entrada se va a polarizar en inversa. Vamos a mostrar. Ok. Las ventajas analizadas anteriormente de este circuito para los transistores bipolares se aplican al transistor unipolar con algunas variantes. Estas variantes. Estamos aplicando lo mismo del bipolar con algunas variantes en el unipolar. ¿Cuál es la variante? Que la caída de potencial en RS tiene que procurar que me dé una polarización inversa en la juntura de entrada. En el transistor bipolar, ¿qué nos preocupamos? Que la caída de potencial en RE me estabilice el punto de trabajo. Aquí no es esa mi preocupación. Mi preocupación es que esa caída de potencial polarice en forma inversa la juntura de entrada. Habrás anotado la diferencia acá, ¿no ve? Sencillito. Y eso lo venimos trayendo desde cuando hemos establecido las analogías. Ese concepto no va a cambiar. Si allá las analogías los has aprendido bien, son pocas filminas, eran 3, creo. Poquísimo para aprender. Detalle nomás es. Yo te dije. Por eso que lo ven a la materia de electrónica 1, no, es la más complicada. 1, dicen. 2, el docente es intratable. ¿Qué es el docente? Un negro de esos que está ahí, pero es intratable. No, yo soy tratable. Soy intratable cuando me cambian los conceptos. Porque es demasiado sencillo esta materia. Ok, sencillito.
Bien, los transistores unipolares, aquí está ratificando de lo que hemos dicho, no tienen los problemas técnicos de los bipolares, por lo que se requiere estabilizar solo la dispersión de los parámetros del transistor. Claro, aquí le agregué entre paréntesis para cuando tratemos el caso del amplificador. ¿Está bien? O sea, no tiene problemas térmicos este transistor. He dicho que por un doble efecto que se cumple en el canal, que enseguida lo vamos a definir. Deriva nula se llama eso. Ok. Después estos tres condensadores ahora tienen las mismas hipótesis que hemos aplicado en los transistores bipolares. Ya sabes, para la frecuencia de las componentes de continua son circuitos abiertos. Para las frecuencias más bajas a ser reproducidos del transductor de entrada son cortocircuitos. Ya está. Anotado que fue. Nada más sencillo. ¿No ve? Ok. Y aquí te va aclarando. Además, la juntura con puerta-fuente tiene que estar polarizado en inversa. Y la corriente de compuerta I sub G debe ser cero. Eso lo venimos trayendo desde el de polarización fija. Ahora, nosotros por el teorema de superposición decimos, puedo descomponer lo mismo que en el bipolar, en dos circuitos, uno para continua, otro para alterna. En el de continua voy a hacer la polarización, en el de alterna voy a establecer, ¿no ve? Los parámetros del amplificador. Y en el de continua, además de polarizar, voy a establecer los parámetros del transistor, que van a trabajar con las componentes de alterna. Por ese hecho que van a trabajar con las componentes de alterna, esos parámetros que se deben al punto de trabajo, lo vamos a hacer recién en el capítulo 3, para ambos tipos de transistores, porque el capítulo 2 se tiene que dedicar exclusivamente a fijarme el punto de trabajo en el transistor bipolar, a mantenerlo lo más estable, y en el unipolar también, pero solo para los parámetros de alterna, no para los parámetros de continuo, porque este transistor